Y nos vamos directamente a Bruselas, la capital de Bélgica, la capital política de Europa junto con Estrasburgo, porque allí está el Parlamento y el gobierno de la Unión Europea. En Bruselas se encuentra el doctor Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano. Muchísimas gracias por esperarnos hasta estas altas horas de la noche, ¿no? Allá en Europa, pero sabemos que has obtenido información detallada sobre la muerte y la participación de estos cubanos en la guerra de Ucrania. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por tenerme en tu programa. Sí, los mandos militares ucranianos dieron a conocer hace pocas horas, pocos días, de que habían muerto en combate en el norte de Donetsk varios cubanos que estaban peleando como mercenarios bajo órdenes de las tropas imperialistas rusas. En una entrevista que ha tenido mucho impacto en Ucrania, uno de los principales y más carismáticos comandantes ucranianos, Kirilo Beres, habló de este combate. Yo he tenido conversaciones con otras fuentes en Ucrania después de ese reportaje. Me dicen que ellos calculan entre 4 y 16 cubanos muertos en esta batalla, este intento de emboscada que hubo contra una unidad especializada ucraniana. Una de las cosas más importantes que se destaca en esta información es que por el nivel de especialidad, el nivel de actividad de esta unidad rusa, estos comandos rusos, estas tienen que ser tropas especiales cubanas, porque me explican de que estas tropas no se improvisan. Para poder ingresar a estas unidades comandos rusas, tiene ya que haber una preparación militar, no es simplemente jóvenes que son reclutados, manipulados y enviados al frente de batalla. La inteligencia de Ucrania ha dado a conocer una gráfica en la cual estiman que el 40% de las tropas cubanas presentes en Ucrania, ya son más de 5.000, son tropas especializadas ligadas al MNI. Bueno, tenemos imágenes de, tú lo acabas de mencionar, el teniente coronel Kirilo Beres, que es un militar ucraniano de alto rango, condecorado varias veces, que es el que confirma, como tú dices, la muerte de estos dos cubanos. Dicen que había incluso hasta 16 cubanos más en esa misma unidad especializada donde murieron, o se ha podido comprobar la muerte de estos dos. Hay otra fuente que habla de 17 cubanos muertos, pero en otra batalla, eso fue en febrero. Y eso es algo que se denunció desde un principio, ¿no, Orlando? Que esto no es algo hecho al margen de las autoridades cubanas, sino que realmente forma parte de los acuerdos que a tan alto nivel han hecho La Habana y Moscú, ¿no? Mis fuentes entre los patriotas ucranianos estiman que en esa unidad rusa que trabó combates con las fuerzas del comandante Kirilo Beres había hasta 32 cubanos peleando. Ellos estiman que en este combate murieron más de estos dos. Pueden ser hasta 16 cubanos hayan muerto. No están seguros de la cifra total. Es un poco larga la explicación, pero eso es lo que ellos dicen. Mira, esto demuestra claramente de que este régimen está participando de lleno, está ayudando completamente, totalmente a lo que es no solamente la guerra contra el pueblo de Ucrania, sino la estrategia del eje totalitario en el mundo entero por disminuir y reducir el poder del mundo libre y el poder de los Estados Unidos. Si tú combinas esto con el hecho de que en esta misma semana tropas chinas y tropas de Bielorrusia van a llevar a cabo maniobras conjuntas en la frontera con Polonia, y que López Miera, el ministro de Defensa del régimen, estuvo en Bielorrusia hace pocos días, lo cual indica que estas mismas tropas especiales que están peleando en Ucrania y que por el acuerdo entre Bielorrusia y el régimen castrista también hay unidades cubanas en Bielorrusia, te das cuenta que las tropas cubanas obviamente también están participando en estas maniobras con los chinos y los bielorrusos. A eso tienes que unir lo de la flota rusa en Cuba, lo de las bases chinas en Cuba, y es obvio, es evidente de que este régimen castrista está inmerso, está subordinado por completo a lo que es la estrategia mundial de este eje del mal. Y es por eso que es tan incoherente, es tan ridículo que la Unión Europea esté financiando todo esto, que Canadá esté financiando todo esto y que la administración Biden le haya hecho concesiones a este régimen. Hay que cerrarlo completamente porque este régimen es la punta de lanza de esta vanguardia totalitaria que se encuentra en plena guerra asimétrica a nivel mundial, tratando de cambiar los órdenes del planeta para tener un orden mundial que favorezca a los países totalitarios. ADN Cuba asegura que se contabilizan, extraoficialmente, claro, ¿no? Porque 5.000 cubanos aproximadamente
dentro del ejército ruso en la guerra a Ucrania. ¿Podría ser esa cifra? Incluso hay quien dice que más. La cifra de los 5.000 viene del presidente de la Cámara, perdón, del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Merezko, quien dio esa cifra de que ya ellos estiman que hay más de 5.000 tropas cubanas. He sabido en estos días de que estiman de que ya ese número es superior. No hay, la presencia de los cubanos es muy fuerte en el campo de batalla, se siente esa presencia y es parte de este compromiso profundo que tiene el régimen comunista de Cuba con la estrategia global de Moscú. Estás en Bruselas, repito, donde se encuentra, bueno, capital de Bélgica, sede del Parlamento Europeo. Y estabas mencionando la posición de Europa con la victoria de partidos importantes de la derecha europea en las elecciones parlamentarias. ¿Esperas que pudiese cambiar eso un poco más, o lo que acaba de ocurrir en Inglaterra y en Francia, ¿no?, con un vuelco hacia la izquierda, felicitando incluso el señor ¿cómo se llama? El hombre sin casa, ya que se llama Díaz-Canel, se me olvida su nombre. Díaz-Canel haciendo felicitaciones a esas victorias de la izquierda, etcétera. ¿Qué va a pasar en la Unión Europea? Yo creo que son dos casos diferentes. En el Reino Unido sí ha habido una victoria aplastante de los laboristas después de 15 años de gobierno conservador. Han barrido con el Partido Conservador en las elecciones. Esto es una muestra más de que estas posiciones conservadoras, vegetarianas, débiles, no atraen apoyo en la población. La gente quiere cambios, quieren posturas firmes y han puesto su confianza en el Partido Laborista para esto. El Reino Unido le ha entregado al régimen comunista de Cuba 145 millones en libras esterlinas en deuda perdonada solamente el año pasado. Así que el Reino Unido también está financiando este régimen. Lo de Francia es diferente. En Francia el partido de Le Pen ha salido triunfante. Ha aumentado dramáticamente el número de escaños que tiene en el Parlamento francés. El balance de poder es muy tenue entre los diferentes partidos y esa fortaleza del partido de Le Pen se siente también en el Parlamento Europeo, donde la derecha ha crecido en poder y la composición del Parlamento va del centro hacia la derecha. Hay cambios importantes en la Comisión, hay cambios importantes en todos los organismos europeos. Nosotros estamos aquí, una delegación de la Asamblea de Resistencia Cubana del Frente Hemisférico por la Libertad. También nos acompaña la señora Ileana Bastida, que es directora ejecutiva del Diario Las Américas, en gestiones y en reuniones que tenemos con importantísimas figuras de la política europea, con sede aquí en Bruselas, tanto de la Comisión como del Parlamento, para informarles de esta realidad, para mostrarles los hechos de la participación castrocomunista en la agresión contra Ucrania, un régimen ilegítimo que no representa al pueblo de Cuba, un régimen terrorista involucrado en una agresión directa contra Europa. Bueno, tienes razón en el matiz que tú agregas. Bueno, lo que pasa es que en las elecciones de Francia, la segunda vuelta, ha terminado el partido de Le Pen en un tercer lugar. De todos modos, y ya para concluir, a veces la derecha, esa derecha un tanto confusa de leer, europea, no ha sido, digamos que, coherente con los demócratas cubanos. No, yo creo que hay un movimiento conservador tradicional europeo que se fue debilitando, que fue perdiendo consistencia, que fue perdiendo proyección y está siendo reemplazado rápidamente por un movimiento conservador mucho más definido, con posturas mucho más firmes en diferentes partidos, en diferentes agrupaciones, que tienen respuestas muy serias a las múltiples crisis que está enfrentando Europa. Nosotros queremos, contra viento y marea, con una lucha tremenda. Estamos aquí con el respaldo del exilio cubano, con el respaldo de la oposición dentro de Cuba. Estamos tratando de insertar la causa de nuestro país en las prioridades de ese liderazgo nuevo que está llegando al poder en la Comisión y en el Parlamento. El Parlamento ya es territorio liberado nuestro. El Parlamento ya votó para terminar con este acuerdo infame de cooperación con el régimen comunista de Cuba. El Parlamento ya votó por excluir de sus facilidades a los representantes y diplomáticos del régimen comunista de Cuba. Ahora lo importante es consolidarnos el apoyo que tenemos en el nuevo Parlamento y trabajar sobre las instituciones europeas que tienen poder directo sobre este acuerdo, como es la Comisión, como es el Consejo, como es la Presidencia.
Muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, directamente desde Bruselas, Bélgica. Cuando regresemos de la pausa, por supuesto que vamos a hablar con el coronel Octavio Pérez. Cohetes rusos caen sobre un hospital en Ucrania y matan a 37 personas, la mayoría niños. Pero la prensa que se indigna de lo que pasa en Gaza no dice nada.